Bueno, en este momento vamos a visitar la casa del telégrafo. ¿Qué te parece, hermano? Y nos va a recibir Iris Pacheco. Bienvenidos, Ajá. bienvenidos a la Casa Caramacate, a la Casa del Telégrafo. Ella está ubicada en la calle Coronel, cerca de la Plaza Bolívar de Canoabo. A unos pasos de la Plaza Bolívar de Canoabo. Y para nosotros es un placer que conozcan parte de nuestra historia de la mano de nuestro historiador, de hecho, el señor Francisco Moreno. El señor Francisco Moreno además fue telegrafista de profesión, y aquí tenemos la Casa del Telégrafo, señor Moreno. Mire estos muchachos que nos visitan. Un placer, señor Francisco. Un honor y un placer conocerlo. Un orgullo también para nosotros recibirlos y que se hayan atrevido, es un atrevimiento, digo yo, de visitarnos Canoabo y conocerlo. Si dice uno de ustedes lo conoce porque ha venido, otro no, pero Canoabo es el pueblo más antiguo del occidente de Carabobo. Y nos llaman el pueblo cordial, porque aquí ustedes consiguen pura cordialidad. Es verdad. Aparte de eso, verdad, sí. tenemos una historia aborigen y colonial hermosísima, que de un momento se las voy a ir explicando y resaltando, ¿verdad? Canoabo, su fecha de fundación, de acuerdo a la iglesia, la tenemos desde el 19 de marzo de 1711. Pero resulta que de 1711 hacia atrás es que es Canoabo y es que es lo hermoso de nuestra historia. Porque la iglesia lo toma desde esa fecha para acá, pero ya Canoabo existía como aldea donde habían familias, 2, 3, 4 familias. Don Torcuato Manso, en su historia de Canoabo, él explica y nos da un censo de 2 o 3 casas. Don fulano de tal con una casa, 3 hijos, 4 hijos, 2 hembras, un varón. Don fulano de tal con otra casa. Eso eran 7 casas más o menos en Capa, llamaban Capa porque el río que nos atraviesa es Capa. Ese es el río Capa. Que pasa por todo el pueblo. Que pasa por allá, pero bien, sí, donde estuvieron, ese es el río Capa. Entonces, esto se llamaba Capa, todo esto. Todo esto se llamaba Capa. Todo esto era lo que era el pueblo, donde fue naciendo el pueblo siempre, porque como les digo, eran 6 o 7 casas de don fulano de tal, doña fulana de tal, viuda de fulano de tal. Un censo hermosísimo, ¿verdad? Y de allí se deriva nuestra historia, que hasta esta fecha, porque nosotros nos empeñamos, estamos empeñados en mantener la historia de Canoabo y que cada día se fortalezca más. Por eso creamos también la Asociación Turística de Canoabo, ¿verdad? Para fomentar el turismo tanto nacional como internacionalmente. ¿Entiendes? Okay. Así que pasen adelante. Y esta, como les decíamos antes, esta es una de las casas más antiguas de Canoabo. Y fue, aparte de eso, fue proclamada o declarada Patrimonio Colonial de Canoabo, ¿verdad? Porque era la más antigua. Posteriormente, en el 2019, a Canoabo se le declaró Patrimonio Histórico Colonial, porque todas las casas de Canoabo, como ustedes la ven, son coloniales, ¿verdad? La mayoría de ellas. Y mantenemos, como le dije, ese sello, ¿verdad? De que Canoabo es un pueblo colonial. Y lo mantenemos y al 2021 y estamos empeñados en que siga siendo colonial, y por eso lo cuidamos y nosotros somos celosísimos de nuestra historia, ¿verdad? Y a los turistas que nos visitan acá le damos a conocer esa historia y que se lleven de nosotros el mejor de los afectos y el mejor de los cariños. Claro. Yo les voy a dar la bienvenida, como les dije, que antiguamente el medio de comunicación que existía era el sistema Morse, ¿verdad? Inventado por Samuel Morse en 1835, ¿verdad? Lo inventó
y ellos practicaban allá. Y después en 1845 se transmite el primer mensaje en sistema Morse. Eso tenía que ser por línea, físico, como llama uno. No era todavía, no teníamos las ondas hertzianas para transmitir por radio y esto, no, eso era físico. Entonces el primer mensaje que él transmite lo hace de Washington a Baltimore en 1835. Ese mensaje que él transmitió fue ¿qué nos ha dado Dios? Que es un pasaje de la Biblia del Viejo Testamento. ¿Qué nos ha dado Dios? Entonces nosotros, cuando en una época hace años que era también esto Morse y éramos telegrafistas y celebrábamos el Día del Telegrafista, también de La Guaira a Caracas, que fue cuando se transmitió el primer mensaje, hicimos también una alegoría de eso también hicimos y transmitimos con el mismo mensaje. ¿Qué año fue que ese? nos ha dado Dios. Eso fue La Guaira, de La Guaira a Caracas. El primer mensaje, yo no, cuando eso ni había nacido, yo nací en el 34, fue antes del 34. Tengo que interrumpir. ¿Usted tiene cuántos años ahorita en la actualidad? 91. ¿Están escuchando? 91 Wow. años. Ajá, y tuve 32 de telegrafía. Wow. ¿Están escuchando? 32 de telegrafía. Véalo, Felicitaciones entonces, Lucio, ¿no? Felicitaciones, esperemos que cumpla muchísimos años más. Bueno, Con mucha salud. La última internista que me vio porque no tenía nada, sino mis hijos. No, tenemos que, para que te lleve papá, para que te vean a ver qué está. Y ella, sin hacerme todavía los exámenes, sino ocultándome, y me dijo, Francisco, vas a pasar de 100 años. Y le dije, doctora, ¿cómo? En esa época tenía 86. Pero bueno, doctora, si tengo 86, bueno, te acordarás de mí. Vas a pasar de los 100 años. Ella se fue hasta en España, ahorita la doctora Lorenzo, ¿verdad? Y siempre me acuerdo de ella, porque la doctora Lorenzo como que tiene razón, porque ya llevo para 92, ya cumplí 91 y voy para 92. Wow, Así así será. que qué dichoso usted. Entonces yo. usted me dice que ¿en qué año fue el primer transmisión de La Guaira De a La Caracas? Guaira, eso fue eso fue Finales de 1800. finales de 1800. No había llegado Gómez. Juan Vicente Gómez tuvo 27 años. Murió en 1936. Entonces nos vamos atrás de eso. Y Cipriano Castro, ¿verdad? Que fue el anterior. Era su compadre. Era mi compadre. Era el compadre. Eran compadres. Eran compadres. Gómez. Con Castro. Y lo tumbó, lo traicionó. Eran Lo compadres. dejó porque estaba enfermo y se fue a Nueva York a chequearse. Y Juan Vicente Gómez le dio un golpe y le dijo, yo me quedo con el coroto. Con el coroto. Y se vino desde la Mulera de los Andes. Cuando la historia dice, cuando los andinos se vienen a Caracas, pues todos los andinos se vinieron y llenaron a Caracas. y los caraqueños dijeron, bueno, que nos invadieron los andinos. ¿Entiendes? Todos los cargos eran para los andinos. Es verdad. Bueno, entonces, eso, la historia es bellísima. Muy bonita. Muy bonita. Entonces, dígame. ¿Qué le inspiró para usted estudiar esto? En esa época, cuando usted estaba chamo, cuando estaba joven, pues. Estaba joven porque mi padrino, Bartolomé Bustamante, que fue el primer telegrafista de aquí, ¿verdad? En 1934, antes ya él estaba aquí, fue el primer telegrafista. Entonces él fue padrino mío, haría amigo de mi papá y de mi mamá, y me bautizó él. Después entonces nos fuimos para Chirgua y él fue de telegrafista para Chirgua. Y allá en Chirgua fue donde me enseñó el sistema Morse. En una maquinita así, una mesita, y ese es un viejo de esos bien cuatriboleado, y me sentaba en aquella mesa y yo no me paraba, no me dejaban parar hasta que yo no transmitiera bastante y aprendiera y practicara bastante. Y por eso fue que aprendí, porque con bastante disciplina y bastante carácter, ¿verdad? Ahí me fui a Valencia, en Valencia estudié bachillerato y eso, y me fui a Caracas. No, me mandaron de telegrafista para el Tinaco.
A Tinaco. Tinaco, Estado Cojedes. Estado De Cojedes. Tinaco tuve un año y me cambiaron para Acarigua. En Acarigua, Portuguesa, una población muy bonita. Es lo mejor de Guanare, es la capital porque allí nació la Virgen de Coromoto. Pero la capital auténtica del Estado Portuguesa es Acarigua. Exactamente. Araulia, Acarigua. Modernísima. Bueno, entonces yo en Acarigua, joven, no había cumplido los 18 años, era joven, estaba por cumplirlo. Y yo dije, cónchale, ¿qué hago yo aquí en estos campos por acá? No, mi destino es Caracas. Y me fui para Caracas. Pues esperé mis vacaciones y después permiso y yo no volví más nunca ni para Acarigua, me quedé en Caracas. Allí en Caracas. ¿En qué año llegó a Caracas? Eso era en Época antes de Pérez Jiménez. Justamente con Pérez Jiménez. Era el perejimenismo del 50 por ahí. Sí, porque comenzó del 48. 48. Con la Junta. 47. 45 fue el golpe que le dieron a Medina los adecos, ¿verdad? Después tuvo Betancur, Rómulo Gallego, y ahí le dieron el golpe a Pérez Jiménez, a Rómulo Gallego y eso, y de ahí se quedaron con la Junta Militar de Gobierno. Eran tres, ¿verdad? Eran tres. No era Junta Militar porque como había un civil que era Suárez Flamerich. Suárez Flamerich era el miembro civil de aquella época. Bueno, de allí yo me fui de Acarigua, como les digo, y dije, yo no vuelvo más para el campo. Es Caracas por donde voy. O sea, que usted llegó en la época preciosa. En la época preciosa, en la época del desarrollo de Caracas y de Venezuela. Porque era una hermosura, ¿verdad? Una hermosura. La ciudad. Moderna, las autopistas, las torres. Tengo entendido que no existía la delincuencia, ¿verdad? No, pero se podía dormir con las puertas abiertas. Era porque la seguridad era nacional. Bueno, ¿no? Había seguridad nacional. La seguridad nacional. Se agarraban, figúrate, eso no lo soltaban más nunca. Sí, le metían electricidad corriente. No, pero corriente. Sí, lo torturaban. El maestro San. Sí. Hoy fueron uno allá. ¿Cómo es que se llamaba el que era malo cuando la seguridad nacional? No me acordé. Era San. Era el segundo. Si era el segundo, había el jefe que era el jefe de la que es muy famoso, que han hecho estas novelas de él, ¿no? En películas. Novelas, sí, han hecho novelas con el jefe de la seguridad nacional. Sí, él era algo de Escobar, ¿no? Era. Sí. Algo un hombre de Escobar, ¿no? Algo así. No, yo sé que es algo de Escobar. Él era. O Betancur, ¿no? Escobar. No, Betancur era el presidente. Escobar, algo así era. No, él era, no me acuerdo ahorita. Yo sé que tiene un nombre así, que era muy malo, era un asesino, un monstruo. Malo. Bueno, le queremos dejar ese trabajo a las personas que nos ven y que lo dejen en la cajita de comentarios. ¿Quién era el más malo de la dictadura de Marco Pérez Jiménez? Déjenlo en los comentarios. Y los que quedaban, los colocaba o los ponía a trabajar. Sí, señor. Con los grilletes. Fue que hicieron varias autopistas, ¿cierto? Sí, los presos. Fueron a las carreteras con grilletes, con grillos. Y todo el día trabajando. Y trabajando, y eso los torturaban, inclusive. Y qué más tortura que poner al Chapico en una carretera, ¿verdad? Bueno, eso era la historia de Marcos Pérez Jiménez, ¿verdad? Marcos Pérez Jiménez. Y él era un tipo, si tú te pones a ver, un tipo, porque yo hasta tuve oportunidad de oírlo hablar, ¿verdad? Y era un tipo decentísimo, ¿verdad? Y él procedía de una de las familias más ilustres de los Andes, ¿verdad? De los Andes, porque aquí estuvo un telegrafista, Rodríguez Galvis, que su mamá era amiga de la señora Elena, como que era la mamá del tipo ese de la Seguridad Nacional. Y ese Rodríguez Galvis, él echaba los cuentos, porque su mamá era amiga de muchachas de ese
asesino. Ese asesino, ¿qué le parece? Sí. Entonces usted llegó en la época de Pérez Jiménez y se quedó impactado de Caracas. De Caracas, de lo bello que era Caracas. Es todavía Hermoso. siempre. Sí, Caracas. Y la tienen, porque el centro de Caracas lo tienen bello. Sí. Pero Caracas, lo que es desde la Casa del Libertador hasta allá, hasta donde, hasta donde tienen, aparte del Calvario, Sí, que sí, eso todos es una esos belleza. apartamentos. Pero el bulevar ese que llega Sabana Grande. primero aquí en el centro, hasta donde está el Libertador. Ok, que está la casa natal de donde está. Desde la casa natal en el centro En el allá, centro. y se viene uno bajando hasta La acá Urdaneta. abajo, uno pasa la Urdaneta y pasa todo hasta donde eso antes, porque inclusive yo viví por ahí, que es donde está el museo, donde está el Libertador enterrado. Está el mausoleo, en el Panteón. Ya le entiendo, bajando hasta el Panteón Nacional. Hasta el Panteón Nacional, que ahora Chávez lo hizo modernísimo. Sí, la parte. Esa parte. ¿Ha ido? Esa parte. ¿Ha podido ir? Sí. Y conocí el viejo también, porque yo vivía por ahí, como en una familia italiana, en una pensión, como era uno en Caracas, soltero, y uno viviera en una pensión. Sí, porque en esa época existían las pensiones que llamaban, ¿verdad? Por la Pastora. Sí. Por la Pastora. Por la Pastora. Bueno, viví con una familia italiana en La Pastora, cerca de donde mataron a José Gregorio Hernández, en la esquina de eso era... Eso tiene un nombre, donde está la esquina, no me recuerdo. Está la esquina. Bueno, allí al lado yo vivía, porque ahí con una familia italiana. ¿Qué te parece? Doña Gina y don no me acuerdo. ¿Cuántos años vivió ahí en Caracas? En Caracas viví, como le digo, 22 años. Después viví que me hablas de Caracas, viví en Sabana Grande, Muy en la bonito. calle La Línea. Una belleza. Una belleza. Parecía París. París, eso es. Todos los cafés, los restaurantes. Caracas es lo más bello. Es verdad. Y lo más bello que hay, porque lo tiene. Sí. Pero Caracas siempre fue bello. Por eso que dicen que Caracas es Caracas y lo demás es Monte Culebra. Lo demás es Monte Culebra. Y de América Latina. Sin insultar ningún pueblo, porque todo Venezuela es hermoso. Y de América Latina todo el mundo dice que como Caracas no hay. No porque haya nacido allí Simón Bolívar y bueno, y libertó a varios países, pero Caracas, compadre, eso es lo más hermoso que hay. No hay otro. Sí. Eso hay que reconocer. Bien. Entonces, Después de esos 22 años que usted estuvo en Caracas, ¿regresó para acá? a Valencia, estuve en Valencia 10 años, también de telegrafista. Okay. Y cuando me jubilaron, yo le dije a mis hijos, mi señora, que en paz descanse, yo me voy para mi pueblo, y los hijos míos me decían, pero bueno, papá, usted se volvió loco, porque la gente se viene de los pueblos para Caracas y usted va al revés. Sí, me volví, y estamos bien aquí en Valencia. Yo tenía propiedades y tenía mi casa propia y todo, no me faltaba nada. Entonces le dije, pero es que yo no me voy para cualquier pueblo. Yo me voy para Canuabo, que es un pueblo único y especial. ¿Verdad? Es verdad. Y tuve la suerte que compré la casa donde nació el poeta Vicente Gervasi. Esa casa, ahí la vivo yo. Cuando la recibí, no estaba muy en buenas condiciones, pero mi señora, que era pintora, y mi hijo, que es ingeniero y trabaja en la universidad, es profesor, arreglaron aquella casa, y modestia aparte. Una belleza. Es una belleza, modestia aparte. Una belleza. Está bien. Modestia aparte. O sea, que usted volvió a sus raíces. Volví a mis raíces, y por eso que ustedes me dicen, ¿por qué 91 años? Bueno, porque vine a mis raíces con aquella tranquilidad, viviendo que no me falta nada, y luego con este pueblo, no digo la internista que me vio, va a tener razón que voy a llegar a los 100 años, si Dios quiere. Así será. Así será. Este proceso que usted trabajó como el telégrafo, ¿era hasta qué época, hasta que llegara el teléfono?
Bueno, figúrese. O la radio. No, después que llegó el teléfono, siguieron funcionando las oficinas, porque esta por lo menos se cerró en el 58. En el 58, cuando cayó. Que fue ya el primer año de la democracia. De la democracia. Cuando cayó Pérez Jiménez. Que después duró un año, una junta igual. Una junta, ¿cierto? Cierto, sí. Porque del 57 o fue del 58. No, la junta duró hasta el 58, que fue cuando son las primeras elecciones democráticas. Que ahí ganó Rómulo Betancourt. Otra vez, o sea, nosotros los adeptos. Bueno, yo entonces les voy a dar la bienvenida. Ustedes, me dice usted su nombre, usted. César y Reddy. César y Reddy. Sí, y juntos somos hermanos viajeros. Doble D, RDD o Ajá, RDD. RDY. Lo dijo muy bien, perfecto. Es que yo por Para tener ortografía y por nombre y eso, compadre, me lo conozco todo. Lo dijo muy bien. Muy bien. Primera vez que alguien. Sí. Yo les voy a dar la bienvenida. Esto, mire, esto es la llave, pero como no hay corriente, este es el sonante y este es el relevo. Se dice relevo porque de allá para acá se transmite y esto lo releva y lo trae aquí. De aquí viene aquí, de aquí allá y de ahí sale para Bejuma por lo menos, que era donde había comunicación. Pero como no hay corriente, yo lo voy a trabajar por aquí, ¿verdad? Y les voy a dar bienvenido a Canuabo. Bienvenidos a mayúscula Canuabo. Coma, distinguido. Distinguido. Amigos que hoy nos visitan. Esperamos que la actividad que viene a desarrollar la cumplan a cabalidad. Así que Bravo, gracias. Gracias. entonces Agradecido por... tienen ese mensaje, ¿verdad? En sistema Morse, como les digo, eso ustedes visitan otro pueblo y no creo que consigan, ¿verdad? Unos videos donde haya esto. Este está desde la creación del sistema Morse. o sea, que esto tiene más de 200 años. No, eso tiene eso antiquísimo. Casi 200 años. Sí, lo que pasa es que esos aparatos, los jefes de oficina cuidaban mucho esos aparatos. Y eso era para eso nada más, ¿verdad? Para transmitir, recibir mensajes y como les digo, Canuabo era uno de Venezuela era uno de los países donde había más oficinas de telégrafo, porque en el último pueblito había una oficina telegráfica. O sea que todos los pueblos de Venezuela estaban comunicados. Comunicados para estos mensajes. Mira, así eran los telegramas antiguamente. Pueden leerlo, eran así, se recibía y uno en una maquinita de esta o manuscrito, como uno quisiera, porque había una máquina así, uno lo recibía. Los transcribía. Sí, uno va oyendo y oyendo viene Caracas, viene de Caracas. Pedro Pérez, señor Pedro Pérez, es el destinatario. Pedro Pérez, dirección, calle Coronel número 24, Canuabo, punto y aparte el texto. La semana próxima estaremos en esa.
Llevamos todo lo necesario. Saludos, firma, había una marca de firma, Juan Vidal. O sea que usted tiene que ser un hombre, bueno, es un hombre muy inteligente, porque para primero aprender eso, segundo transcribir una vez, porque Sí, estés escuchando. No, automáticamente. Eso es taca, taca, taca. No, porque si no, entonces te coleaba esto. Y uno podía mantener, como no, la lucidez. La uno retentiva. uno podía retener 2, 3 palabras, pero más nada, uno tenía que ir. O sea, eso es rápido. Eso era rápido. O sea, y aprender esto era un poco que lo sabían también. Y esto era poco, mecanógrafo. O sea, tremenda profesión. Sí, porque era también mecanógrafo y telégrafo. Eso es lo que le iba a decir, o sea, transcribía toda la vez y está escuchando. Todo. Y para transmitir, como le digo, uno lo hacía por aquí, por esta llave. Era para transmitir. Para transmitir. Para allá. Y suponiendo que uno no oyera una palabra de una broma, uno interrumpía y entonces decía, y entonces marcaba la última palabra que uno oyó y ya el telegrafista ya sabía y entonces repetía la palabra que uno no oyó. ¿Bien? Interesante. Y una pregunta, ¿y usted es uno de los únicos que está en este plano llamado vida? Bueno, los que quedan como usted. Ajá. Fíjese que le voy a decir, como yo estuve en Caracas 20 y pico de años, estuve en Maturín, en Monaga, bastante tiempo, estuve en Falcón bastante tiempo de telegrafista, ¿verdad? En la capital, pero yo visitaba todos los pueblos. En Monaga yo me conozco hasta Teresén, de Caripe, Caripe, Guácharo, y después más arriba hay un pueblito, Teresén. No lo conozco. Bueno, ese es el pueblito, lo último que queda después allá de Caripe, después de Caripe, Guácharo. Porque después de Maturín a Caripe es una montaña. Es una montaña. Es un pueblo muy bonito y de ahí para arriba no lo conozco. Bueno, Teresén. Que es lo último pueblo. El último pueblito. O sea que Venezuela estaba conectada a nivel con lo que le digo, el pueblito más distante tenía una oficina de ¿Qué le telégrafo. parece? Nosotros teníamos esa fortuna. Ajá, y entonces me viene diciendo, usted rodó por todo el país, pero que como usted hoy en día quedan vivos, o sea, ¿están vivos? No quedamos 4. Quedan 4, wow. Sí, he repasado y me he venido desde allá, por acá. ¿Y siguen en contacto? Sigo, hay uno, Padrón. ¿Dónde quedan, aparte de ustedes, los otros que están? Bueno, ya le voy a decir. Queda Padrón, Jesús Padrón en Montalbán. Él estuvo en Caracas junto conmigo, ¿verdad? Porque éramos amigos de muchachos de por aquí y estuvimos en Caracas y de allí yo me vine primero y él después se vino de último. Entonces está Jesús Padrón. Hay otro, Pablo Blanco, que está en Valencia. Él estudió en la universidad, es abogado, pero retirado, está vivo. Son 2. Y está otro que es una muchacha, Alcira, que está en Valencia, una mujer, también. Alcira de Aria. La llamé para decirle, y a Jesús Padrón, a quien no he llamado es a Pablo Blanco, para decirle que quedamos 4. Wow. Mi persona, Jesús Padrón, Alcira y Pablo Blanco. 4. Porque los demás he recorrido con la memoria echando para atrás desde Monaga, Caracas, Falcón, Yaracuy y todo. No, Barquisimeto. No, esos se fueron muriendo todos. Y yo digo, pero es que se murieron, pero es que todo el mundo no llega a 91 años. Y con ese lo sé que usted tiene. Y sano, mire cómo está. Mire cómo está. ¿Ah? Entonces quedamos 4. Y pasan los 90 años. Llamé al Cira. Yo soy el más viejo. Voy para 92. Lo levantan en 86, 88. 80 y pico por ahí, porque Jesús tiene 87. Alcira, que es la más joven, porque esa le enseñamos telégrafos de chiquita, porque en Puerto Cabello vivíamos en la casa de ella, que era pensión de su mamá. Ok. Entonces la conocimos de chiquita y aprendió, porque todos los telegrafistas llegábamos allá. Eran casas como la Pastora en Caracas, ¿cómo se llama? En pensiones. En pensiones, esa es la palabra, pensión. Pero era familiar, porque uno se hacía, ya era como parte de la familia. ¿Entiendes? Y muchos
muchos terminan enamoradas las muchachas. Mucho, bueno, yo en la pensión de Caracas había una que trabajaba en el ministerio, Renatica, hija de italiano, de italiano, pero ella nació en Caracas. Pero el papá es italiano, su sangre es italiana. Pero ella bellísima, bellísima. Y entonces había uno de la pensión que ella se enamoró de un andino, pero el andino no le paraba, chico. Y esa muchacha, esa lloraba, tuvieron que llevársela para Italia. Me dice usted. Sí, despechada la pobre muchacha. Renatica, bella, bella. ¿Entiendes? Bueno, entonces, esa historia de Caracas. ¿Cómo se siente estos últimos años de su vida aquí viviendo en Canoabo? El retorno. El retorno a la patria chica, a nuestro rincón. Entonces aquí, figúrate, yo feliz porque tengo mi casa allí con mis 5 hijos y ellos están cerquita porque han comprado casa. ¿También se han venido para acá? No, ellos estaban aquí conmigo, pero como estudiaron en la universidad y ellos se quedaron aquí. Entonces están casadas. Donde vivo mi hija, yo vivo con ella y vivo acá, está el hijo, está otra hija que tiene su casa, pero Monteandito también compró su casa, está casada, tiene una hija y la nieta vive en la casa con nosotros. O sea que todos estamos otra vez cerquitica ahí. Sí, todos cerquita, felices. Le doy las gracias. Es un honor para mí conocerlo. Y para mí también. Bueno. Muchísimas gracias. Entonces, agradecido también por sus buenas palabras, hermosas palabras. Y a nosotros lo que nos interesa también es que ustedes regresen. Primero, que hablen de Canoabo y sé que lo van a hacer el trabajo que ustedes están haciendo. Y en bien. Entonces, en bien de Canoabo, y eso nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Para fomentar lo que estamos empeñados, que es el turismo. Y aparte de eso, el turismo que nosotros promovemos es un turismo ecológico. No es que vengan acá a destruirnos esto, no. Es que cuidar el medio ambiente. Exacto, el equilibrio. El equilibrio. Y que sepa la cultura. Y usted es un ícono de Canoabo, es un ícono de Carabobo y de Venezuela, porque usted rodó por todo el país. Bueno, usted rodó por todo el país. No, y las entrevistas que me han hecho hasta en Colombia. Han venido la prensa colombiana y me han entrevistado y estoy grabado y me grabaron los colombianos de la prensa. Vinieron aquí y sabe, cuando yo le hablé al periodista aquí de hablarle, de darle la bienvenida en Morse, ese se volvió loco. Me dijo, espere un momentito, que voy a buscar y se maravilló. Les di esa bienvenida en Morse, pero eso buscó su aparato, su grabador y todo eso para grabarme y me hizo una entrevista porque tengo una sobrina en Bogotá y me dijo, tío, me llamó por teléfono, me dijo, usted está aquí en eso, bueno, usted es conocido aquí en Colombia porque está grabado y aquí aparece usted. Bueno, y lo van a ver en el mundo entero porque en nuestro canal, los videos los ven en Estados Unidos, México, en Chile, Perú, en muchos países. Sí, en España también. Así que Venezuela, para que sepa, aquí en Venezuela. Es un orgullo nacional. Yo lo veo así, es un ícono nacional. Nos sentimos orgullosos de conocerlo. Bueno. Entonces, les repito, y nosotros también orgullosos de que ustedes y que ese programa que sale, y entonces nosotros desde aquí, desde Canoabo, y yo, ¿verdad? Como historiador de Canoabo, les doy un gran saludo que llegue al mundo entero, ¿verdad? Y que sepan que hay un pueblo, una parroquia llamada Canoabo, que tenemos 309 años de fundado, pero antes de eso ya existían, porque ya estaban los hacendados canarios. Ya habían 1, 2, 3, 4 y cosechaban el cacao. Nosotros, la historia del cacao y Canoabo estamos ligados con la historia del cacao, que como ustedes saben es una historia hermosísima, porque en Venezuela no es tan solo el Canoabo, Puerto Cabello, Choao,
Aragua, Miranda, en todas partes se siembra cacao, ¿verdad? En Maracaibo, en Sucre, en todos lados. Se creía que nada más era Barlovento y por aquí en la costa. Puerto Cabello, eso Patanemo. Es Patanemo, todo es cacao, o sea que la historia nuestra está ligada al cacao. Y al café. Y al café, que vino posteriormente. Primero el cacao, como le digo, los hacendados lo exportaban, lo llevaban por aquí en burro y en mula, por Urama, Morón, Puerto Cabello, y ahí lo exportaban a España, ¿verdad? Y de allá traían entonces también, de Puerto Cabello me refiero, traían todos los artículos que era para la pulpería. Lo que hoy es bodega y mercado, antes era pulpería, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces traían toda esa mercancía para las pulperías de acá, de este pueblo, y de todos los pueblos, que estamos hablando de Canoabo, ¿entiendes? Para acá, para nuestro pueblo. Bueno, le damos las gracias de nuevo. Les recuerdo que somos Red y César, hermanos viajeros. Suscríbase, que es totalmente gratis. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y puedan ver estos hermosos videos que con amor se los presentamos. Bueno, vengan a Canoabo, vengan a Carabobo. Esto es Venezuela, tierra de hombres ilustres como este que está aquí. Muchas gracias. Allá va. Antes de irnos, quiero hacer una pregunta. ¿Esto viene siendo un restaurante, una heladería? ¿Qué viene siendo? Esto ahorita es una heladería, pero esta, como es una de las casas más antiguas de acá, como le digo, en una época, Canoabo está declarado Patrimonio Histórico Colonial, Canoabo, pero esta casa, anterior a eso, ya había sido declarada por la gobernación Patrimonio Cultural de Canoabo. Ok, entonces también queremos invitarlo, que si usted viene a Canoabo a conocer al amigo telégrafo, que vengan a la heladería, al museo, hay un museo también, y se coman su heladito, ¿verdad? Un helado con frutas autóctonas de acá. Así mismo es. El mamey, si ustedes prueban, y quien prueba el mamey, bueno. Yo no lo he comido nunca, así que ya lo vamos a probar ya. Para que usted vea, aquí así tuvieron mismo. Una de europea, de la Unión Europea, y hay una francesa, yo siempre lo digo, hay una francesa que ella dijo en su lengua un poquito castellano y otro francés, que jamás se había comido un helado tan exquisito como ese de mamey. Ok, entonces cerramos con que nos vamos a comer un helado de mamey y vengan también a esta heladería que también es un museo. Sí. Así, se les quiere mucho. Chao. Hasta la próxima. Recuerden que somos Red y César, hermanos viajeros. Hasta luego. Chao.